Buenas tardes a todos, comunidad Syngenta. Bienvenido a nuestro webinar Virus, el enemigo al acecho. Mi nombre es Olger López, soy desarrollo de producto de semillas de maíz para Ecuador y seré quien nos acompañe durante este webinar. Para esta ocasión es un gusto poder contar con la presencia de dos especialistas en protección vegetal. Tenemos a Roberto Peralta, quien es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Cursó una maestría en protección vegetal en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, Argentina. Es profesor de grado y de posgrado de la Facultad de Ciencia de la Universidad Nacional de Córdoba. También contamos con el doctor Roberto Luis de Rossi, ingeniero agrónomo y especialista en protección vegetal por la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Realizó su maestría en fitopatología en la Universidad de Paso Fundo, Río Grande do Sul, Brasil, y terminó su doctorado en ciencias agropecuarias en el área de fitopatología en la Universidad Católica de Córdoba. Es profesor de grado y de posgrado, miembro investigador del Laboratorio de Fitopatología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba y también es docente en posgrados de universidades nacionales. Sean ustedes bienvenidos. Antes de darle la palabra a nuestros especialistas, queremos hacer algunas recomendaciones. En la parte inferior de su pantalla se encuentra un icono con el nombre de Q&A, es decir, preguntas y respuestas, en la cual pueden dar clic y hacer las preguntas que surjan durante el desarrollo de este evento. Al final recogeremos algunas de estas preguntas para que los invitados, nuestros invitados, nos ayuden a responderlas. También les avisamos que el contenido de esta charla estará disponible en los próximos días para su información en nuestro canal de YouTube. Estén atentos a nuestras redes sociales. Por otro lado, queremos informarles que a partir de esta emisión estaremos integrando dinámica para interactuar con ustedes y ganen premios al final. Hoy tenemos una actividad muy interesante, la cual requerimos de su atención. Como la mayoría sabe, una de las características de los virus es que se introducen en los organismos, provocando enfermedades. Por eso ponemos en este entrenamiento virtual de intervenir con un pequeño virus. Este no causará enfermedades, pero sí los mantendrá atentos a la pantalla para jugar con nosotros. ¿Cómo es este juego? Verán que en las presentaciones de nuestros expositores serán invadidas varias veces por un virus. Tendrán que llevar la cuenta de cuántas veces sucede, porque quien acierte tendrá un premio al finalizar el entrenamiento. ¿Están listos? ¿Jugamos? Solo habrá 10 ganadores. Los 10 primeros en mandar el número correcto de apariciones de estos virus y junto a su nombre y junto también con su correo en el chat serán los que recibirán un premio. Al final daremos a conocer de qué se trata. No se lo pierdan. Aclaro que este juego, esta dinámica, solo es para participantes externos del equipo Syngenta. Sean todos bienvenidos a este espacio y gracias por su participación. Especialistas, el micrófono es suyo. Adelante. Seguimos con ustedes, especialistas. Perfecto, ¿nos están escuchando? Gracias. Buenas tardes a todos, un gusto poder compartir. Aquí nos están viendo, yo soy Roberto de Rossi, el que está a mi lado es Roberto Peralta, ¿sí? Los dos somos Roberto. Tino, para que sea más fácil para ustedes, Beto, ¿sí? Cualquier consulta, lo que quieran escribir consulta para identificarnos, Tino y Roberto. Muchas gracias a Syngenta por la invitación, realmente es un gusto poder estar acá compartiendo un poco de nuestras experiencias y esperemos que les sirva y que esto sea el inicio de una serie de capacitaciones que vamos a tener. Y fíjense que el título, muy bien lo decía Holger recién, que antes que nada le agradecemos también por todo lo que habló de nosotros en el inicio, es hablar un poco de las virosis, pero pensándolo más que nada sobre cómo lo vamos a manejar. Por eso el título es pensar en las pautas de manejo de estos virus y molicutes y también de sus vectores, ¿sí? Es por eso que vamos a dar inicio a la presentación.
pensando en lo que es el ciclo de cultivo del maíz. Si nosotros no pensamos así en el ciclo de cultivo de maíz, puede ser que nos encontremos o que podamos tener que hacernos frente a diferentes agentes patógenos, ¿sí? Pueden ser virus, pueden ser molicutes, que es hoy donde vamos a hacer un poco más de hincapié, pero pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser complejos que estén haciendo pudriciones de raíz y tallo, complejos que hagan pudriciones de espiga, inclusive nemátodas. Si nos ponemos a pensar en el ciclo de cultivo de maíz, podemos enfrentarnos a un montón de diferentes agentes que pueden estar haciendo algún tipo de daño, inclusive pueden estar interaccionando. Frente a eso, ¿sí? Es que además de pensar en todo ese grupo de patógenos o agentes que nos pueden estar haciendo algún perjuicio, queremos pensarlo dónde va a estar la implicancia de lo que nosotros estemos haciendo. Entonces, una de las cosas que queremos plantear o podemos pensar dentro de lo que es el manejo de estas problemáticas es que en el cultivo de maíz tenemos una característica, y bien lo vimos en el video de introducción, de la importancia de la generación de los híbridos. Entonces tenemos que pensar el cultivo de maíz en dos momentos en los cuales vamos a tener que estar viendo cómo es la sanidad y cómo se genera la sanidad del cultivo. Primero, en la generación del híbrido, es decir, cómo se generan esas semillas, cómo se trabaja en el mejoramiento, cómo las empresas y los semilleros hacen su selección para que los materiales que estén sembrados luego en el cultivo, ya incorporados en este sistema productivo, tengan mejores comportamientos frente a estos agentes que tenemos que manejar. Y luego están nosotros, el sector productivo, los técnicos, los investigadores, tratando de ver cómo en este sistema productivo llegamos a generar grano, que ese grano sea productivo, que tenga calidad, que tenga peso, y que dependiendo del destino, vaya a ser consumo o vaya a ser entrega para grano, no tenga presencia ni de hongos ni de ninguna circunstancia que pueda ser perjudicial para las personas. Entonces, teniendo en cuenta esta introducción de que son distintos grupos de patógenos y de que el cultivo de maíz tenemos que verlo de cómo se genera la semilla y cómo lo vemos a campo, vamos a empezar a plantear las circunstancias que tenemos que manejar. Y es así que nos volvemos a posicionar en el ciclo del cultivo de maíz, y acá en el ciclo de cultivo de maíz podemos empezar a ver a la sanidad del cultivo definiéndola por grupos de patógenos. Y siempre hay un grupo de patógenos que va a tener mayor importancia al inicio del ciclo de cultivo, en todo lo que es la implantación, son todos aquellos patógenos que estén en el suelo, que estén en la semilla, o que tengan mayor importancia en los primeros estados fenológicos del cultivo. Es donde tenemos que poner foco. Después hay otro grupo de patógenos que normalmente tienen afecciones, o son más importantes, al final del ciclo de cultivo, que generalmente hacen pudriciones de raíz de tallo, pudriciones de espiga, de mazorca, o que hacen una senescencia acelerada del cultivo. Y esos dos, fíjense que están pintados en azul a propósito, porque son normalmente grupos de patógenos que se repiten. Los que están acá al principio pueden afectar al cultivo al final, y las técnicas de manejo también se comparten. Hay que diferenciarlos de todas aquellas enfermedades que están en el medio del ciclo de cultivo, que normalmente son afecciones que impactan directamente en el avance, en el desarrollo, en el crecimiento del cultivo, principalmente en el área verde, en el área fotosintética. Entonces también ahí los podemos separar. Y si nos ponemos a pensar en qué hay en esos grupos de patógenos, van a ver que la lista es muy grande. Acá solamente a modo ilustrativo, para contarles, al principio del ciclo de cultivo hay un grupo de hongos muy importante, también hay algunas bacterias. En el ciclo vegetativo vamos a ver que hay un montón de enfermedades distintas causadas por hongos y también por bacterias, y al final del ciclo se comparten, algunos que estaban acá, por ejemplo Fusarium vuelve a estar repetido al final del ciclo, también causados por hongos, y podemos incluir bacterias y nemátodos. Todo esto es la invitación, y también para decirles que vamos a profundizar un poco más en el próximo webinar que vamos a tener dentro de unos días, en los cuales vamos a hablar principalmente de manejo de enfermedades causadas por hongos. En este caso, ¿sí?, vamos a seguir profundizando, pero vamos a tratar de hacer foco en este grupo de patógenos que tenemos aquí al final, que son las enfermedades causadas por virus y moléculas. Así como les decía recién que hay grupos distintos y que hay distintas enfermedades, no vamos a hacer hincapié y no vamos a hacer profundización de información sobre cada uno de ellos, sino que vamos a tratar de hablar de algunos de los más importantes, pero siempre haciendo hincapié en qué es lo que tenemos que hacer para no tenerlos realmente como una problemática en el campo y tratar de hacer un manejo lo más preventivo posible. Entonces, ahí apareció el primer virus, el primero que tienen que ir contándolos, ¿sí? Ahí lo vieron en el costado a la derecha, el rojo. Es el único que les voy a avisar. De ahora en más los tienen que contar ustedes. Pero volvamos a la presentación, y ahí fíjense que
para empezar a entender un poco de esto de los virus y molicutes, una de las cosas que tenemos que hacer es pensar en algunas características que son fundamentales, tanto de la biología como las características propias. Y los virus son set de moléculas, ¿sí? Y creo que esto ustedes ya lo tienen un poco más claro, más que nada en el momento que estamos viviendo, ¿sí? Que en todos los países estamos atravesando la pandemia por COVID, ya tenemos más en la cabeza qué es un virus, ¿sí? Tenemos más en cuenta qué es lo que se tiene que hacer para manejarlos, todo eso pensando en la sanidad humana. Ahora, pasemos a la sanidad vegetal y se comparten muchas características. El virus son moléculas de ácido nucleico que tienen y están protegidas por una cápsula de proteínas o lipoproteínas. También vamos a hablar de molicutes, que los hablamos en conjunto porque comparten una cierta característica, pero son más parecidos a una bacteria que a un virus. En realidad son como una bacteria que lo principal es que tiene una característica en la pared celular, que no tiene una pared celular, que los hacen unos organismos totalmente distintos, que sí son muy pequeños, muy semejantes a los virus, como están viendo las imágenes que ejemplifican, pero lo más importante es que ambos son parásitos obligados. Eso se nos está diciendo que son organismos que viven dentro de una célula viva, que están obligados a estar dentro de esas células vegetales o de insectos, y que si están por fuera van a perecer. Entonces ya nos están dando una característica de cómo son y la importancia de qué tenemos que hacer para manejarlos. Estos dos patógenos tienen otra característica, que son muy evolucionados, tienen una evolución alta, ¿sí? En el ciclo de vida. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nos importa? Porque son organismos que nos hacen ver que son muy evolucionados a la hora de compararlos, por ejemplo, con un hongo o con una bacteria, que pueden matar una célula. Ellos van a tratar de aprovechar todas las características de las células y de la genética de las plantas para generar sus alimentos, para generar su replicación, para multiplicarse. Entonces, los síntomas que vamos a ver, o los daños que le va a hacer el cultivo, son muy a largo plazo, porque van a tratar de convivir con ella lo más que puedan. Van a vivir también compartiendo la característica dentro de la célula, en el floema, y todas estas características hacen que, para diseminarse, que es lo que más importa a la hora de estar en el campo, para poder decir, che, ¿cómo lo vamos a manejar? Es entender que solamente se pueden, o la principal fuente de diseminación, es decir, cómo van a salir de una planta hacia otra y van a seguir creciendo y haciendo epidemias, es a través de vectores. Y en estos casos, los vectores más importantes que tienen son insectos, y ya vamos a ver algunos de ellos. También tenemos que entender que estos virus y molicutes no son fáciles, porque pueden tener muchas interacciones. Solamente para darles algunos ejemplos, este virus que estamos viendo aquí, el MCMV o Maize chlorotic, ¿sí? Si se combina con algunos de los potivirus, que les pongo acá algunos ejemplos, pueden llegar a generar una necrosis del cultivo muy rápida, que se denomina necrosis letal. Entonces pueden estar ellos solos, haciendo alguna problemática en el cultivo, pero si se sinergizan, si están los dos, pueden ser mucho más problemáticos. Lo mismo en otro tipo de enfermedad, como vamos a ver más adelante, el apacharramiento o el cornestán. Hay tres organismos distintos, un fitoplasma, un espiroplasma, inclusive un virus, que pueden estar solos o pueden estar en conjunto o pueden estar dos, generando síntomas y generando problemáticas en el cultivo de maíz. Lo que suma mayor complejidad a todo lo que veníamos hablando anteriormente de sus características biológicas. A eso, más importantes ustedes a la hora de ver en el campo, en el lote, qué es lo que está pasando, es saber que pueden generar múltiples síntomas. Y normalmente cuando hablamos de virus o molicutes hay algunos síntomas característicos foliares que son los que se llaman, como son las enfermedades, los síntomas típicos. Ver mosaicos moteados, van a escuchar en la bibliografía o van a escuchar que les cuentan. Mosaico moteado significa que hay un cambio de color en las células, de muy verde, verde más claro o más amarillento a clorótico. Cuando es mosaico es porque ese cambio en las células es muy tajante, moteado es porque es más difuso. Cuando esos cambios de color van creciendo, se van haciendo como estrías, o pueden hacer dibujos, anillos, ¿sí? O más rayas. Que son síntomas que no hacen los hongos, que pueda llegar a ser algo parecido a una bacteria, pero que son típicos de virus. Pero a eso hay que sumarle que también esos síntomas dejan de ser clorosis y pasan a ser necrosis, entonces ya pasan en otro punto, y empezamos a ver que además de ver esos cambios de color, hay tejido muerto, que además todos estos virus, al estar
interviniendo en el metabolismo de la planta, hay cambios hormonales, hay cambios en las células, pueden producir hiperplasia, es decir, mayor número de células, o hipertrofia, mayor volumen de una célula, pueden cambiar los contenidos celulares, pueden hacer que generen más flores, más proliferación de mazorcas o de espigas, pueden cambiar los contenidos de las células y, por ejemplo, acumular mayores carbohidratos, y esos carbohidratos hacen que cambien de colores y se pongan más colores rojizos. Entonces estamos viendo que a través de un contenido celular cambia la coloración de lo que nosotros estamos viendo, como otro síntoma. Pero sin lugar a duda, unos síntomas muy importantes y que son los que más pueden hacer perjudicial a la problemática, es que hacen alteraciones en el crecimiento, las dejan a las plantas enanas, pueden acortar los entrenudos, que es el famoso achaparramiento. Entonces, pensando en todo esto, que son distintos síntomas que pueden cambiar, que pueden ser compartidos entre algunos virus y otros, es un solo ejemplo, el que les muestro aquí, que tenemos dos sintomatologías. Acá podemos ver un cambio de coloración, podemos ver en este caso que hay entrenudos muy acortados, hay proliferación de espigas, mazorcas, fíjense la cantidad que tenemos acá. En este caso, si hacemos un zoom, podemos ver rayas cloróticas típicas y en la base también, pero justamente les estoy mostrando estos dos para que nos demos cuenta que en este caso, esta sintomatología podría llegar a ser de un virus, está causada por un hongo, que lo vamos a ver más adelante. Si hacemos un zoom y vemos acá, estamos viendo una estructura carbonosa que es típico del carbón de la espiga, el carbón de la panoja, que vamos a Sporisorium, lo vamos a ver en profundidad en la próxima capacitación, pero también lo vamos a ver ahora para diferenciar los síntomas. Y en este caso sí, estamos frente a una virosis. Y entonces no es tan simple a campo, solamente por sintomatología, decir que estamos frente a algún patógeno virósico o por molicute. A esto, ¿sí?, que tenemos dificultad de ver los síntomas, y que además hay infecciones mixtas, como decíamos, que puede haber virus, molicutes, puede haber distintos virus, ¿sí? Tenemos que entender que el diagnóstico es muy difícil, es decir, no es tan sencillo. Necesitamos tener técnicas que sean de mayor precisión. Esas técnicas de mayor precisión necesitan contar con un laboratorio. Principalmente las técnicas que más se utilizan para la determinación de estas viroses y estos molicutes están basadas en técnicas de serología y en técnicas moleculares. Solamente para darles un ejemplo, y creo que también en este caso, al estar todos en pandemia, lo han escuchado mucho más y lo tienen más cerca, todas estas técnicas que tenemos que usar en todo el mundo para saber si estamos enfermos o no, son muy parecidas acá. Ustedes han escuchado que alguna técnica que se han hecho para determinar si tienen COVID o no es por serología, y otra es por PCR o molecular. En este caso les muestro un ejemplo muy sencillo para entender que acá se hace exactamente lo mismo. Una muestra que tiene alguna sintomatología que nosotros creemos que es causada por algún virus o un molicute, se hace una extracción de ese tejido, y con esa extracción lo podemos hacer estos dos pasos. Uno, tratar de buscar un anticuerpo, ¿sí?, que sea específico para el patógeno que nosotros creemos que tiene, y hacer una prueba, ¿sí?, en este caso puede ser una serología por ELISA, en las cuales hacemos una técnica en laboratorio para ver si es positivo o no para ese patógeno. Siguiendo la otra ruta de la explicación de cómo es una técnica específica, tenemos que hacer una extracción de ADN en este caso, que es un paso un poco más complejo, pero se puede llegar a hacer. Ese ADN lo que se hace es introducirlo en un termociclador para generar un montón de copias a través de un cebador o un primer, y una vez que tenemos esos ácidos nucleicos repetidos, ver si corresponden o no al patógeno que nosotros estábamos queriendo comprobar que tenía esa planta. Es decir, ya vimos 4 pasos o 4 puntos importantes para entender que la determinación, el diagnóstico a campo o al laboratorio de las virosis y las molicutis es muy específico y tienen que tener un trabajo muy exhaustivo atrás. Es por eso que lo que pensamos ahora es pensar en que en el campo nos podemos encontrar con estas situaciones. Acá tenemos una imagen de una hoja con un montón de síntomas distintos, no sabemos qué son. Acá tenemos una planta con un montón de síntomas que no sabemos qué son, que pueden ser causados por cualquiera de estos grupos que estuvimos viendo hasta recién. Lo que vamos a hacer en este momento es repasar algunos síntomas característicos
de virus y molicutes, de algunos más importantes, no todos, ya como dijimos anteriormente, y vamos a diferenciar a campo de aquellos que no son virus y molicutes que normalmente nos pueden llegar a confundir, ¿sí? Entonces, para empezar, como les había dicho anteriormente, a nivel mundial hay muchísimos virus citados en el cultivo de maíz, así como molicutes, pero vamos a empezar, o les voy a contar un poquito en este momento, del mosaico enanizante. El síntoma lo están viendo en la imagen que tienen acá, hacia la izquierda, en la cual lo más claro que se puede ver es el famoso moteado o mosaico. Fíjense lo que les decía anteriormente, como células, grupos de células cambian de color verde más oscuro a verde más claro, y lo hace con un patrón en toda la hoja, porque es una infección sistémica que puede empezar en un sector de la hoja y después se hace completa, puede llegar a las vainas, puede llegar a las chalas, y en infecciones tempranas, por eso se llama mosaico enanizante, puede producir un enanismo y puede producir una disminución en el tamaño de la espiga y grano. ¿Por qué les contamos de este virus? Porque es uno de los virus que está más diseminado a nivel mundial y que normalmente se encuentra y se diagnostica en cualquier lugar donde hay producción de maíz. En este caso, este virus es transmitido por áfidos. En este caso ponemos el pulgón, uno de los pulgones, Rhopalosiphon maidis, que es uno de los que lo puede transmitir, pero es importante conocer que este es uno de los virus con el cual podemos encontrarnos en cualquiera de nuestros cultivos de maíz. El otro de los virus también de alta distribución o dispersión a nivel mundial es el rayado fino. Y en este caso, fíjense que ya los síntomas son bien típicos, que empiezan como una mancha clorótica que está ubicado a lo largo de las nervaduras, pero cuando va avanzando el síntoma se van fusionando, se van juntando y forman estas típicas rayadas finas cloróticas. En algunos casos severos puede llegar a ser necrosis, puede marchitar, también puede ser achaparrado, puede hacer espigas menores o muerte prematura, pero siempre acompañado de esta sintomatología de rayado fino. En este caso, también estamos hablando de este virus porque comparte al vector Dalvulus maidis con el próximo grupo que vamos a ver de enfermedades, en los cuales es de alta distribución y que en estos últimos años ha notado mucha importancia en algunos países, que es la enfermedad que les estoy presentando ahora, que es el achaparramiento del maíz, o corn stand, también enfestamento, ¿sí? Como otro nombre en el cual lo van a poder escuchar, que en este caso puede estar causado por 3 agentes. Un molicute, ya empecemos a hablar acá también de molicutes, como puede ser el Spiroplasma kunkeli. También puede estar otro molicute que es distinto, que es el fitoplasma, maize bushy stand fitoplasma, y también el virus que vimos anteriormente, el rayado fino. Pueden estar uno, pueden estar los dos, pueden estar sinergizados, ¿sí? Y eso hace también que sea difícil el diagnóstico y difícil ver unir qué síntomas es el que más genera cada uno a nivel de campo. Cuando se hacen inoculaciones artificiales, los síntomas son un poco más distintos. A campo se pueden confundir. Entonces es importante que veamos, por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo acá, que puede haber presencia de clorosis, es decir, coloraciones más amarillentas, puede haber estrías que se van uniendo, principalmente siempre en la base de las láminas, y después se van tomando. Puede haber estos cambios de colores, moteados o mosaicos, intercambio de colores entre cada una de las células, ¿sí? El enrojecimiento que estamos viendo aquí, o amarillamiento de las hojas, siempre empiezan desde los bordes y después se extiende hacia toda la lámina. Puede haber presencia filodia, que la filodia es que cambian las estructuras, donde tendría que haber estructuras florales, pasa a haber estructuras de hoja, ¿sí? Puede haber multifloración o proliferación, es decir, tenemos en distintos nudos, espigas, mazorcas. Podemos tener esterilidad, es decir, no vamos a ver que haya producción de polen, y justamente los síntomas que le dan el nombre a la enfermedad cortan los entrenudos y va terminando matando la planta, que es el achaparramiento y el secado anticipado que va generando de la planta. En este caso, como también habíamos visto anteriormente con el virus del rayado fino, lo transmite el vector Dalvulus maidis, que ahora en un ratito vamos a ver un poquito más de las características, que en ese caso lo va a hablar Beto. Para terminar de esta primera parte de sintomatología de virus y molicutes, es importante ver lo que les decía recién, algunos estriados bien típicos en la base, o algunas coloraciones más rojizas, pero tengan en cuenta que estos sintomatologías a campo
puede ser dificultosa, porque todos esos síntomas pueden cambiar con las temperaturas, principalmente con las condiciones ambientales, pero principalmente con las temperaturas, con la respuesta del híbrido, con respecto al cultivar, algunos son más resistentes, tolerantes, o que tienen algún comportamiento en cual los antocianinos, que son estas sustancias que dan esta coloración rojiza, están más presentes en algún híbrido que en otro. Pero también puede haber variantes del patógeno, o el periodo de infección. Puede ser que haya infectado muy temprano y haga todos los síntomas, o haya llegado el vector más tarde y los síntomas sean menores. Ahora pasamos a hablar un poquito de estos vectores y le doy la palabra a Beto. Bueno, buen día. Me toca la parte más de entomología, se puede decir. Perdón, buenas tardes. Perdón, buenas tardes. Lo que tiene de interesante estas enfermedades es que la combinación justamente entre dos molestias que son los bichitos, como les llamamos muchas veces, que es la parte entomológica, son los vectores en este caso y el virus. Es una relación y una coevolución que hay que tratar de entender. Siempre se plantean, recién bien dijo Tino, nombró a los áfidos, que son uno de los principales que transmiten, y Dalvulus, que no es un áfido, también es un homóptero, pero pertenece a otra familia que son los cicaderios. Hay también otros insectos, también virus en otros casos, pero en maíz vamos a hacer mucho hincapié en este, porque es el más importante. Si bien los áfidos no es que no sean importantes, pero el que más produce virosis en toda la región, tanto en la nuestra, acá en Argentina, como en Centroamérica, es principalmente Dalvulus, y hay distintas especies. La más predominante es Dalvulus mavis, pero hay otros Dalvulus que también pueden transmitir virosis y el micoplasma. Lo que tengo que tratar de entender de esto es una gran división, una gran división. O sea, tratamos a veces de lo que es a campo, cuando enfrentamos distintos problemas sanitarios, decir, bueno, vamos a verlo blanco y negro. Dentro de la gran división es que son picadores. No es lo mismo que un insecto masticador. Entonces, la forma que se alimenta me hace un blanco y negro la forma de manejarlo. Más allá, después que pertenezca a un orden u a otro orden. Eso es importantísimo entenderlo para ver cómo se alimentan y qué costumbre tienen. Tratar de ir entendiendo la etología, el comportamiento del insecto en el ambiente, para tratar de ver cómo manejamos el vector y con ese modo tratar de minimizar a la enfermedad. Esto es para repasar de esta relación entre los vectores, dentro del insecto y entre los virus o los molicutes, esa relación que tenían, que algunos de ellos se dividían en circulativos y no circulativos. O sea, la diferencia entre circulativo y no circulativo persistente es que el vector tiene constantemente dentro de él el virus y puede ser que se multiplique o no, pero siempre lo está teniendo. En los no circulativos puede ser no persistente o semipersistente de acuerdo al tiempo. Estos son los que les llamamos típicos picadura de prueba, donde, por ejemplo, un áfido pica una planta enferma, al alimentarse adquiere el virus y al picar en otra planta le transmite la planta sana el virus. Eso generalmente tiene muy poco tiempo de adquisición, necesita altísima población esos virus del vector para propagarse, pero los circulativos y los permanentes no necesitan una población muy elevada comparado con los anteriores. Entonces ahí ya hacemos una gran diferenciación. Generalmente lo que es el constam pertenece a los propagativos, que son más complicados. Los molicutes generalmente son enfermedades más complicadas en la virosis, manejarlo desde el punto de vista del vector, que un virus, por ejemplo, que tenemos acá un local, que es el mal de Río Cuarto, que es muy local este virus en la Argentina, que si bien es un no propagativo, pero no es un circulativo que se multiplique en otro tipo de cigarritas que son los delfácidos. Lo más importante acá entonces es ver cómo manejamos estos de los propagativos. Como les dije, el constam tiene un periodo de latencia no muy largo si comparamos con otras virosis, una latencia de 2 a 3 semanas, otros necesitan más tiempo todavía, es persistente, o sea que del FACO lo va a tener, el Dalvulus mavis va a tener, y él lo va a adquirir de otra planta enferma. Las plantas enfermas, y esto es algo interesantísimo, que tienen el constam, por ejemplo, es otra planta de maíz, o algunos derivados que son los teocines, que son parientes de maíz, o sea, todo lo que es género SEA. Tiene muy baja carga de constam, por ejemplo, un sorgo, pero puede tener, y otras gramíneas no lo tienen, a diferencia de otras virosis que pueden estar en muchísimas gramíneas. Entonces esto ya nos acota qué tenemos que manejar. Te está planteando dónde va a estar, en qué plantas guacha va a estar, dónde lo va a adquirir la plaga, y cómo podemos ir planteando ciertas pautas de manejo para ir disminuyéndolo. Entonces cuando empezamos a ver
al vector decimos, bueno, ¿cuánto vive? ¿Cómo vive? Es un vector que vive mucho tiempo dentro de los insectos. O sea, cuando vemos cuánto vive el adulto, que promedio, y esto varía de acuerdo a las latitudes que estemos, pero que promedio vive mucho, casi 2 meses, hay reportes que vive 76 días, otros 40 días, promedio se toma 50 días aproximadamente, vive muchísimo tiempo, sumado que su ciclo biológico es bastante largo, no es un ciclo biológico corto, tiene 5 estadios ninfales y tarda de huevo a adulto aproximadamente 1 mes. Cuando observamos esto, vemos que está 1 mes más el adulto, otros 50 días viviendo, vemos que la capacidad efectiva es muy, muy alta. Por eso es importante tratar de manejar poblaciones. Y acá quiero hacer hincapié, porque siempre caemos en la mayoría de la parte agropecuaria de todo lo que es Latinoamérica, cuando decimos manejo, equivocamos manejo con control. No es lo mismo de salir a matar bichitos. Vamos a ver cómo manejamos estas poblaciones para que tenga la menor incidencia en el cultivo y bajar la carga viral, o en este caso del micoplasma, en las plantas donde va a estar afectando. Esto era lo que deseo, ¿no? Bien. Salimos de entender cómo es el ciclo de vida de los vectores, en este caso de Dálvulus, y empezamos de nuevo a pensar, bueno, ya sabemos la sintomatología que causaban los virus y molicutes más importantes, ya vimos cuáles son los vectores, y también entendimos un poco de cómo se dan a campo y cómo se diagnostican, pero también vamos a ayudarnos a entender de que hay muchos síntomas que nos pueden generar confusión. Entonces, como les decíamos anteriormente, todas estas virosis, molicutes, cuando son muy agresivas y infectaron temprano, pueden generar secado anticipado de las plantas, quebrado, huelco, muerte prematura, y hay veces que nos confunden, ¿sí? Acá estamos viendo imágenes que están causadas por hongos, ¿sí? Y muchas veces podemos ver plantas volcadas, quebradas, ¿sí? o muertas en el cultivo, y en realidad tendríamos que estar viendo qué es lo que está pasando en las raíces y en la base del tallo del cultivo de maíz, donde hay muchos patógenos asociados a la pudrición. Entonces, no hay que ver solamente o hacer foco en que estuvimos viendo chicharritas, estuvimos viendo vectores, es esto, sino que también tenemos que tener en la cabeza que hay algunas otras agentes que causan síntomas parecidos. Este es uno con el que se puede llegar a confundir si la infección, por ejemplo, fue más tardía y no hizo el enanismo o no encontró, acortó entrenudos, pero sí le hizo algo a la planta. Acá tenemos que encontrarnos que este mismo síntoma de plantas que se secan, que se alteran el color, mueren prematuramente, se quieren, puede estar generado por distintos hongos, con fusarium, distintos fusariums, coletotrichum, stenocarpella, macrofomina, ¿sí? Entonces ya tenemos otro grupo de patógenos que pueden ser síntomas parecidos. La imagen que les había puesto al principio cuando hablábamos de diferenciar sintomatologías y les dije que estábamos hablando de un hongo, ¿sí? En este caso, si empezamos a romper y sacar un poco las estructuras, vamos a encontrar estas masas carbonosas, que son teliosporas, del carbón de la panoja, se dice acá en Argentina, en otros países se dice carbón de la espiga, ¿sí? Lo importante es saber que es Sporisorium raelianum, que hace este tipo de sintomatología que ocupa toda la estructura floral, tanto de la estructura femenina como la masculina del cultivo de maíz, y también produce deformaciones, también hace entrenudos más cortos, plantas más enanas, chicas, y nos puede llegar a confundir, como veíamos en la imagen anterior. También causa filoria, que les decía en un momento que los virus pueden generar, como estamos viendo aquí. Acá tendríamos que tener una espiga, y en este caso está toda llena por estructuras que parecen hojas, ¿sí? También hay síntomas que, dependiendo de las condiciones ambientales, pueden generar confusión. Acá hay una planta que quedó más enana, más chica, estresada, con los entrenudos todos cortos, pero en este caso fue un fuerte estrés hidrocotérmico. ¿Puede haber causas abióticas que causan síntomas que nos confunden? Puede haber, y es lo importante de saber que hay causas abióticas que nos pueden llegar a generar confusión. Pero también hay causas genéticas. En este caso pueden ver distintas sintomatologías que están causadas por genes que están en el background genético del cultivo de maíz, que frente a algún cambio o algún estrés ambiental, depende, puede ser altas temperaturas, cambio de temperatura, temperaturas muy frías o un estrés hídrico, generan, ¿sí?, que se despierten genes que están latentes en el cultivo de maíz y generan sintomatologías como alclorosis o fallas en algunas de las células que hacen este formato que muchas veces
es confundido con síntomas foliares causados por virus o molicutes. Entonces también, ojo, porque hay algunas reacciones fisiogénicas, como que estamos viendo aquí, que en la literatura la van a encontrar como disease lesion mimics, porque son enfermedades, es la mímica, hacen la mímica de lesiones causadas por enfermedad, como dice el nombre. Entonces, hacer la mímica, están queriendo decir con ese nombre que, ojo, que te podés confundir con algo genético con respecto a lo que es una enfermedad causada por un patógeno. Y también hay otro grupo, como les mostraba al principio, de patógenos, como son las bacterias o bacteriosis foliares, que generan síntomas que nos pueden llegar a confundir. Estos rayados finos o rayados un poco más gruesos, no tanto así tizones, que están generados por bacterias como Pseudomonas, Xanthomonas, Burkholderia, ácido bórax, que están en los lotes, están en todos los cultivos de maíz, en la gran mayoría de ellos donde se esté sembrando, que nos pueden generar síntomas que pueden llegar a ser confundibles. Entonces, ya empezamos a ver todos aquellos síntomas en los cuales nos podemos confundir a la hora de identificarlo. Pero lo más importante, y acá venía el kit de la cuestión de que por qué le estábamos mostrando toda esta sintomatología y todas las características que hay que tener en cuenta, es que pensemos para qué realmente nos sirve conocer todos estos síntomas. Y nos sirve para conocer, ¿sí?, que hubo esta enfermedad o hubo la otra, para saber diagnosticar, decir, tengo este problema, tengo que pensar qué es lo que voy a hacer. Pero fíjense que siempre estamos pensando en que si estamos viendo la sintomatología preocupante de un virus o un molicute, es porque la infección ya pasó y ya no podemos hacer otra cosa más que anotar, tener el registro y pensar qué es lo que vamos a hacer, pero no podemos tomar decisiones específicas en el momento. Por eso es fundamental, ¿sí?, que el planteo que queremos hacer o queremos pensar ahora a partir de este momento de la capacitación es que para los virus y los molicutes el manejo debe ser pensado y estratégicamente dilucidado como preventivo. Tenemos que estar pensando en que todo lo que hagamos tiene que ser previo. Debería ser un manejo más integrado, y ya vamos a pensar qué es esto integrado. Mejor si lo podemos hacer de manera regional. Tiene muy menor peso la toma de decisión de un lote pequeño y todos los otros lotes alrededor no se está haciendo nada, que si se está haciendo algo a través de una universidad, de algún ente que esté tratando de forzar o ayudar a que varios en esa zona tomen decisiones en conjunto. Y para reforzar lo que le estamos diciendo de tomar decisiones, es que si tenemos que generar alguna toma de decisión específica sobre el cultivo, tiene que ser temprana. Entre los primeros 30, 40 días desde la emergencia es donde tenemos que tomar y enfocarnos para tomar decisiones. Es así que cuando pensamos en este manejo, y vamos a charlar ahora con ustedes, que se le puede poner un nombre de un manejo integrado para ser bien holístico, pero si no, un manejo pensado o lo más criterioso posible, es que debemos pensar en distintos puntos. Acá pusimos un ejemplo de cómo lo podríamos pensar, ¿sí? Fíjense que son 8 puntos, que está resistencia genética, tratamiento de semillas, nutrición, fechas de siembra, hospedantes secundarios o plantas voluntarias o huachas, el monitoreo, la aplicación y la regionalización. Son 8 puntos, podrían ser más, podrían ser menos, algunos tienen más peso que otros, pero la idea es que, como bien dijo Beto y bien empezó a hablar, es que no hagamos foco en el control, sino hagamos foco en el manejo. Y para el manejo tenemos que ver distintos puntos, distintas aristas. Ahora vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos y tratar de darles un poco de información. En este punto que plantea Tino es importantísimo. ¿Y por qué es sumamente importante? Porque lo que tienen los virus y los molicutes es que no hay agente químico que los controle. Entonces se los puede controlar independientemente. Y eso, en la mayoría de las partes agropecuarias del mundo, y mucho acá en Latinoamérica que hemos observado, y acá en Argentina se marca mucho, es que el control de plagas siempre se asocia, el manejo de plagas se asocia al control con insecticidas. Y es ese manejo con control. El manejo de enfermedades fúngicas se maneja con fungicidas, que es control. Virus no lo tiene. No hay un viricida, se podría decir, inventando la palabra. ¿Qué planteamos al respecto de eso? O un antiviral, que sería lo más correcto. Entonces, bueno, hay que realmente plantear un manejo netamente preventivo. Y ahí es donde empezamos a ver que hay cosas que tienen mayor peso y menor peso, como dijo Tino, y eso que tenemos que diferenciar. No todas las pautas de manejo valen 1. Si a todos le ponemos el mismo valor 1,
nos vamos a equivocar después en evaluar los resultados. Y es donde realmente a veces se genera bastante confusión. Entonces, una que la que planteamos como una base, como los grandes cimientos para tratar de evitar que el cultivo se vea muy afectado por una virosis humoricutis, es la genética. La resistencia genética o tolerancia, se podría decir, podemos usar distintas terminologías, pero es la primera barrera. Tenemos que entender que es la primera barrera para tratar de mantener la producción. O sea, podemos hacer cualquier pauta de manejo, pero es un blanco y negro si tenemos un material susceptible y un material tolerante o resistente. Eso es un blanco y un negro en todo manejo, y es la primera información que tenemos que tener. Entonces ahí vemos que es donde más trabajan los semilleros. Sobre eso después podemos complementar un montón de pautas. Pero si no tenemos en cuenta la genética como primera base, seguramente todo nuestro plan va a fracasar. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta de los cimientos. Acá a mí me gusta por ahí, con respecto a la genética, y ver toda esta diferencia que tiene, parafrasear una idea, o sea, plantear algo que no es de la sanidad, pero me gusta mucho meterla, que es la ley del mínimo. La ley del mínimo, que se toma mucho lo que es fertilidad, se plantea que un potencial productivo no puede superarse si no está cubierta su primer limitante. Cuando cubrir la primer limitante, la segunda limitante pasa a ser la principal. Entonces, en fertilidad, por ejemplo, si yo estoy pensando en ponerle potasio a un maíz, pero le falta nitrógeno, que es el principal nutriente, el número 1, hasta que no cubra el nitrógeno, por más potasio que le pongan, no lo voy a levantar. Entonces, a veces cuando discutimos pauta de manejo, siempre pongo a la ley del mínimo como ejemplo, diciendo, a ver qué estamos discutiendo. ¿Estamos discutiendo algo muy básico o algo que es muy fino, que no cambia realmente en el manejo? Entonces, cuando decimos, la idea esta de la genética es como es el nitrógeno. Es fundamental la genética para entender. Si no planteo eso, todos los otros manejos realmente van a diluirse en mi toma de decisión. Sobre eso siempre está, sin querer, por eso que les dije del tema del manejo químico, del manejo de insecticidas, de fungicidas, los tratamientos. Y los tratamientos de semillas. ¿Y por qué somos tan a veces muy aplicativos? Porque algo que siempre nos hizo mucho daño es tomar el manejo de plaga únicamente a través de umbrales de control. Acá es muy difícil hablar de umbral de control si no lo planteo en algo integral, y siempre se plantea el químico que se ayuda acá es a través del tratamiento de semillas, que nos vamos a meter un poquito en esto. El tratamiento de semillas con insecticidas, el objetivo es totalmente indirecto con respecto a la virosis. Eso tenemos que ver. Cuando hacemos un control directo sobre la afección o indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque es tratar de bajar población del vector. ¿Por qué lo digo indirecto? Porque si la genética es susceptible, no es lo mismo bajar la población a cierto nivel para un susceptible que para una genética resistente. Entonces, siempre es un buen complemento, no es una solución para nada al tratamiento de semillas, es un complemento manejado con una serie de prácticas. Eso hay que entenderlo, nunca me va a cubrir. Sí, no cometer errores. Y tratar de entender esta parte química también es importante. Los terápicos de semillas se dividen también en un blanco y negro, acá en dos tipos. Son los de contacto y los sistémicos. Los terápicos de semilla de contacto son aquellos que quedan únicamente ahí alrededor de la semilla, diluyen un poco en el suelo, se mueven ahí, en lo que es la parte de la rizósfera, pero no son tomados por la planta. Un ejemplo de esto son curasemillas piretroides, por ejemplo la teflutrina, una argentina comercialmente conocido como Force. Va a quedar ahí. No es un curasemilla que sirva para esto, no sirve para nada en esta afección, va a servir para ciertas plagas de suelo. ¿Qué necesitamos para este tipo de plagas? Necesitamos curasemillas sistémicos. O sea, que la semilla que viene con insecticida incorporado, cuando llega al suelo de semilla, difunde en la rizósfera, difunde principalmente en el agua, y la planta, cuando empieza a tomar por medio de sus raicillas el agua, como toma el nitrógeno del suelo, a modo de nitrato, también toma el insecticida. Y el insecticida se va por toda la planta, estos son los denominados sistémicos. Por eso dije, blanco y negro en curasemillas, contacto y sistémico. Contacto no me van a servir para una plaga que está por encima, que en este caso es un vector, que es Dálvulos. Sí me va a servir un sistémico que se mete por la planta y cuando venga este insecto y se alimente, va a lograr control. Por eso yo dije que es muy importante decir qué tipo de insecticida, qué tipo de insecto es, al decir que eran picadores versus masticadores. Porque
el picador se va a contaminar mucho más rápido de un insecticida sistémico que un masticador. El masticador va a necesitar comer mucha más planta. Por ejemplo, una oruga como una oruga Spodoptera frugiperda va a necesitar hacer más daño y otro tipo de insecticida sistémico para que tenga un control. Acá en esto, dentro de esta familia de insecticidas sistémicos, lo más importante dentro de la familia química tenemos los denominados neonicotinoides que logran control. Están los carbamatos, pero no son tan efectivos para picadores los carbamatos que vienen para semillas como sí lo son para masticadores. Los carbamatos por ahí, por ejemplo, el viejo Semevin, ese insecticida sí tenía muy buen, Tiodicar, la molécula, tenía muy buen control sobre masticadores, pero no tanto sobre picadores. Sobre picadores principalmente son los neonicotinoides y sistémicos. Ahora, ¿hay diferencias entre neonicotinoides? Sí, las hay. Y que algunos son más solubles y otros menos solubles que otros, y eso se modifica. Los tres principales que tenemos hoy en el mercado son clotiridin, imidacloprid y thiamethoxam. La gran diferencia que tiene entre ellos, thiamethoxam es el más soluble, o sea, aquel que más rápido difunde la rizofra y más rápido es tomado por la planta. En esto también, a veces, por una cuestión de practicidad, se genera información que confunde. Muchas veces me preguntan cuánto tiempo me cubre, cuánto tiempo me va a dar protección, o sea, cuánto tiempo un insecto va a venir, dar unos maíz, se va a alimentar y va a morir. No es por tiempo, porque ¿qué va a depender? Depende de la tasa de crecimiento del maíz. Si el maíz crece lento, más rápido, más tiempo va a durar. Si crece rápido, menos tiempo va a durar. Entonces, la forma correcta de decir es hasta qué estado fenológico del maíz me cubre. Y generalmente cubre hasta un B2, B3. Después no cubre más, ¿por qué? Porque la mayor parte quedó en las hojas de abajo y se acabó producto en la zona de las raíces, donde la planta lo tomó absolutamente todo. Entonces, eso es muy interesante para tratar de entenderlo. La otra gran pauta de manejo es decir, bueno, una planta que crece correctamente. ¿A qué le llamamos crece correctamente? Que está adecuadamente del punto de vista nutricional. No es solamente la buena genética, sino acompañarla con el ambiente de esa genética. Entonces, tener buena nutrición, que es tanto nutrición por fertilizantes, la nutrición química del suelo, como también una buena, adecuada condición hídrica. Si yo voy a poner mi maíz bajo condición de estrés por el virus y encima le doy estrés ambiental, por ejemplo, un estrés hídrico, más van a ser los síntomas y esa planta más le va a costar recuperarse. Entonces, es muy importante una nutrición adecuada y un manejo agronómico general para que se pueda expresar lo menos que puede esa virosis o ese micoplasma y causarme merma del rendimiento. Sobre eso están las pautas culturales, manejar fechas de siembra, saber cuál es la fecha donde más favorezco a la expresión de enfermedad o menos favorezco, junto con las pautas agronómicas para tratar de combinarlas. Esto generalmente se menciona, pero tiene bastante más peso esto a veces que la parte química, escaparle a ese pico poblacional de Dálvulus maiz. O sea, yo sé que un momento que hay muchas chicharritas, que denominamos nosotros Dálvulus, muchas chicharritas, que me pueden infectar, que son los vectores del virus, si yo logro sembrarlo cuando hay pocas chicharritas, menos incidencia de virus. A veces parece muy simple decirlo, pero hay que buscar cuándo es el momento. Y esa es la parte más complicada de buscar cuándo es el momento. Entonces, esto es otra pauta de decir, bueno, los hospedantes. Lo mencioné al respecto de dónde adquirían el virus los distintos vectores. Eso es muy importante para saber qué hospedante tengo que tratar de manejar. Hay hospedantes, por ejemplo, maíz guacho, maíz que me quedó, que coseché, nosotros llamamos maíz guacho, al maíz que no es sembrado y después la cosecha nace espontáneamente. Obviamente ese maíz, si es picado por Dálvulus que tiene el micoplasma o la virosis, lo va a transmitir y es fuente de inóculo para cuando yo quiera hacer el cultivo. Entonces, manejar esas plantas voluntarias y malezas que puedan hospedar es importantísimo reconocerlas. ¿Cuáles son las importantes? Como dije acá, todas las que son derivados del género sea, o sea, como el sea maíz, dice el maíz, y muchos otros son las que más fuente de inóculo van a ser. Si yo más la dejo tiempo en mi lote o en mi región, más daño, no es que más daño, más expresión de la enfermedad voy a tener, más difícil va a ser su manejo y más difícil va a ser que se pueda expresar la genética, que es lo que deseo.
Sobre eso siempre planteamos el monitoreo, que es algo fundamental. Y acá hay que diferenciar lo que es monitoreo de muestreo. El monitoreo es a lo largo del tiempo. Yo tengo que ver mi sistema a lo largo del tiempo. Saber cómo viene mi lote, cómo viene mi región, si viene con alta población de vector, si viene con alta población de malezas, si viene con estrés hídrico, cómo puedo manejar fecha de siembra. Todo eso hace las pautas de monitoreo a lo largo del tiempo para tratar de ver cómo puedo hacer escapes a los mayores picos de expresión de la enfermedad. ¿Por qué insisto los mayores picos de expresión de la enfermedad? Porque muchas veces cuando ya tenemos la enfermedad, ya pasó y a veces no sabemos si es un pico alto o bajo, porque esto también varía a lo largo de los años. Hay años que el vector puede tener mayor expresión de la población o menor expresión. Entonces, cuando yo veo planta enferma, como decía Tino, es como que ya la película ya pasó. Yo estoy viendo ahí las consecuencias. Tenemos que actuar antes. Todo lo que hagamos antes es para que la consecuencia que vea a futuro es lo más baja posible, tratar de minimizarla. Entonces, el monitoreo tiene que ser a lo largo de todo el ciclo productivo. En el monitoreo de poblaciones, no hay que confundir con esto cuando siempre se dice planteamos las trampas amarillas. Una cosa es la trampa amarilla para bajar población, que es un método que se utiliza muchísimo en distintas áreas del mundo, poner franjas, trampas, hacer un sistema de bajar población. Otra cosa es para medir dinámica poblacional. Cuando hablamos de estas trampas amarillas, puede usarse para las dos maneras, los dos modos. Uno es para ver a lo largo del tiempo, reemplazando las trampas semanalmente y viendo cómo va la evolución y saber en mi región cuándo se produce el mayor pico de población y tratar de escaparle. Acá, por ejemplo, ponemos dos ejemplos. Estos son dos ejemplos que encontré para las latitudes de ustedes. Por ejemplo, una es de Ecuador y otra es de Brasil, que la parte que lo hicieron en Brasil, la región es a la misma altura de Ecuador, bien al norte de Brasil. Ven, definen los mayores picos poblacionales de Dalbulus maidis. Si yo puedo definir mi pico en mi región y me da agronómicamente para sembrar en otra fecha, se recomienda decir, escapemos de ese pico. Esto es importantísimo, esta información que se genere zona por zona y todos los años ser evaluada en las regiones porque se puede desplazar por distintas cuestiones para una semana o varias semanas, adelantar o atrasar. En base a eso yo puedo evaluar cómo viene y es un verdadero sistema de alarma. ¿Por qué un verdadero sistema de alarma? Porque yo puedo decir este año, miren, hay una alta población para tal fecha y si yo estaba por sembrar, sé que me voy a poner en el peor momento, puedo atrasar si agronómicamente me deja el ambiente. Entonces es una información fundamental de acuerdo a cómo se ve. Lo que ven ahí en esta curva, en este gráfico, que la parte que está, el gráfico está bien en gris, que la parte de población de Dalbulus maidis de Brasil, está asociado también a las precipitaciones. Años con abundante precipitación o con escasez de precipitación modifican mucho la población de Dalbulus maidis. Es importante buscar esta asociación para tener esa información y cómo la vamos manejando. Esto tiene que ser información generada en cada región. No podemos dar una receta desde acá, menos desde Argentina, que estamos tan lejos, decir, mi población úsela allá. No. Si están en Colombia, en una región de Colombia tendrán que hacerlo, o en Ecuador, o en México, donde esté, cada lugar tendrá que hacer su curva y tener su investigación de base para ver cómo escaparle a esta población para minimizar la expresión de la virosis o del micoplasma en el maíz. Entonces, sobre esto, bueno, ¿cómo nos manejamos? En síntesis, tratando de ver cómo manejamos este vector bajando su población y que bajemos los vectores infectados. Porque un dato interesantísimo es que del total de población de Dalbulus maidis, solamente el 10% tienen virus o tienen el micoplasma. Nada más. O sea, que el 10% de la población, de todo lo que vemos, tiene capacidad infectiva. Entonces, cuando vemos, decimos, ¿por qué es importantísimo este dato? Porque decimos muchas veces, hagamos aplicación de insecticida, matemos todos. Ojo, tenés que matar el 99% para tratar de bajar ese poco 10%. Entonces ya estadísticamente no te da la posibilidad que con un mero control químico de vector pueda bajar la infección de la afección de la enfermedad en el maíz. Entonces cuando vemos todo esto decimos, es todo para tratar de minimizar solamente este 10%, que por qué es tan dañino con respecto a otra virosis. Por eso que dijimos al principio, que es circulativo y se multiplica el micoplasma dentro del vector. Tiene esa capacidad. Por eso es tan infeccioso. Entonces tratamos de ver una sumatoria de pauta para tratar de bajarlo, no en forma aislada.
Entonces, con respecto a la aplicación, cuando decimos, bueno, vamos a hacer controles químicos, ojo con el control químico, queriendo salir a matar vectores, recuerden que hay que tratar de bajar ese 10% que está distribuido en todos lados, que si no hice todas las pautas de manejo, la aplicación de química no me sirve para nada. Y dentro de la aplicación química, me refiero a química separada del tratamiento de semillas, es cuando salimos a asperjar productos para tratar de matar población en el momento, lo planteamos como la última instancia si no tenemos todas las otras en cuenta. Y si decidimos hacer un control de químicos por el asperjado, bueno, saber bien cómo funcionan. Recordemos que los insecticidas hay que dividirlo en 3 grandes categorías de acuerdo a cómo funcionan en la plaga y cómo funcionan en la planta. 3 grandes categorías son si son de contacto, si son de ingestión, y si tienen intención de vapor. Algo fácil, todos los insecticidas actúan de ingestión. No hay ningún insecticida que no actúe por ingestión de lo que son de síntesis química. Todos actúan por ingestión. Ahora hay que ver si la plaga quiere adquirirlo o no por ingestión. Hay algunas plagas que no deciden comer. Por eso a veces le dicen, este insecticida no actúa por ingestión, es porque realmente la plaga no se alimenta. Pero si la plaga se incorpora por su aparato bucal, el insecticida va a morir. Ahora, lo que tengo que saber es si en el insecticida que elijamos están los 3 juntos o están por separado. Y ahí se hace una gran diferencia entre los distintos tipos de insecticidas. En el contacto, es todo un tema el contacto. Es decir, bueno, logro que llegue el insecticida, toque el insecto y lo logre controlar, tengo que ver el tipo de insecto que tengo y el tipo de insecticida. Puede ser contacto directo o secundario. Y el insecticida tiene que penetrar esa capita que tienen los insectos, que es la cutícula. La cutícula de todos los artrópodos está principalmente formada por quitina, proteínas y ceras. Generalmente repelen el agua. Penetrar eso no es para nada fácil, es muy difícil químicamente penetrarlo, es muy, muy difícil. Por eso no todos los insecticidas actúan de contacto, solamente algunas familias de ellos. Entre ellos, por ejemplo, los piretroides, porque no son muy solubles en agua, son lipofílicos, tienen gran efecto de contacto. Ahora, si vemos a Dalbolumydis, ya cuando lo vemos bien de cerquita y vemos sus alas que tiene membranosas, ya sabemos que está alejado del cuerpo, del sistema nervioso. Entonces es muy difícil que logre penetrar, no va a penetrar por ese lado, entonces el contacto no va a funcionar con Dalbolumydis tocándolo en esa parte de las alas. ¿Dónde puede haber control? Y para que es más difícil todavía de tratar de penetrar esto. El control está demostrado, y no hace mucho tiempo se creía que penetraba por todas las cutículas por igual. El control químico por contacto principalmente se da a nivel de los espiráculos. Hay un montón de trabajos científicos que hicieron los japoneses, empezaron ellos, y hay un montón de trabajos más que lo demuestran, que la principal vía de ingreso de los insecticidas de contactos, acá trabajaron en cucaracha, pero se extrapola a todos los artrópodos, se hace a través de los espiráculos, que es la parte donde más fina está la cutícula. Entonces, como le dije, Dalbolumydis, cuando yo hago una aplicación por aspersión total y pongo un insecticida de contacto, primero que la mayor probabilidad de tocarle son las alas, no llega al cuerpo. Y la gota que llegase a tocar el cuerpo, tiene que encima tocar la parte de abajo donde están los espiráculos. En esa parte donde están los espiráculos, ahí es donde va a lograr el control. Es por eso que decimos que el efecto contacto no es lo más recomendable para este tipo de plagas. Tenemos que ir a la parte de ingestión. Si vamos a ingestión, lo nombré algo parecido con los curasemillas, son aquellos productos que son sistémicos, porque es un picador. Entonces tenemos que ver cómo llega ese producto. Los productos sistémicos de la planta son aquellos que no me quedan en la superficie, que es el neotópico, y tampoco me sirven mucho los tralaminares, los de penetración, porque es una plaga que se mueve mucho por la planta, a pesar de ser un picador. Entonces, al moverse mucho por la planta, necesitamos un producto sistémico que llegue a la hoja y se distribuya por dentro de la hoja, un producto por eso que sea soluble en agua. Por eso los neonicotinoides acá nuevamente tienen bastante fuerza, y también hay otras familias, que son las diamidas, una familia especial, que hay algunas moléculas que tienen muy buen control porque son sistémicos y se mueven en esta parte. Entonces, lo que también tenemos que entender es que la sistemia siempre en estos productos no son como la sistemia de un herbicida, como un glifosato, que lo pongo en la hoja y se mueve por toda la planta. Son los que se mueven únicamente lo que decimos por xilema o por apoplasto. O sea, se mueven con el torrente de agua. Entonces, de donde cayó la gota,
yo tengo que preguntarme hacia dónde va el agua en una planta. Si cae en una punta, en la parte de una hoja, el agua en una hoja va hacia la punta, hacia los extremos, hacia allá va a ir el insecticida. Si lograse penetrar por el tallo, que es muy difícil, pero va del tallo y distribuye por los pecíolos las hojas. Por eso la planta está cubierta con el cura semilla, porque lo toma de abajo la raíz y cubre toda la planta. Los nuevos brotes no van a estar cubiertos porque justamente se fue a las hojas y a las puntas de las hojas. Se acabó producto abajo y la próxima hoja no va a estar cubierta. Entonces ese es el movimiento que tener en cuenta y cómo voy haciendo una aplicación. Y acá por ahí, para romper más mito todavía, yo insisto mucho y con cuidado con los neonicotinoides porque hoy son muy cuestionados a nivel mundial por lo que pueden afectar la fauna benéfica, pero no todos son iguales. Hay grandísima diferencia entre ellos. Por ejemplo, algo que tiametoxan y clotenidin, yo le dije un pequeño secreto diciendo uno es más hidrosoluble que los otros, tiametoxan, mucho más fácil de atraparlo. Ahora, ¿cuál es más efectivo para matar a la plaga cuando se alimenta? Son muy similares. ¿Por qué? Porque dentro de la planta, tiametoxan se transforma en clotenidin, dentro de la planta. La molécula por fuera tiene propiedades físico-químicas distintas. Es más hidrosoluble tiametoxan en el suelo y es más rápido tomado por la planta que clotenidin. Ahora, dentro de la planta, los dos van a ejercer el mismo control. Entonces, sobre eso no me tengo que preocupar mucho en cómo va a afectar uno a la plaga, pero sí en cómo va a ser absorbido por la planta. Como ven, el sistema tiene muchísimas aristas para lograr un mejor control. Entonces, Tino, en esto del manejo regional. Dale, terminalo. Terminamos. Bueno, en el manejo regional, o sea, no podemos tomar las medidas aisladas, no podemos tomarlas por separadas, tenemos que tomarlas todas en conjunto, verlo cómo lo hacemos en forma preventiva. Y todo lo que haga después no puedo decir, no funcionó. Siempre tengo que preguntar, ¿podría funcionar mejor? ¿Cómo avanzo hacia la próxima? Nunca decir no funcionó, porque acá tenemos un dicho que decimos, con el diario del lunes todo el mundo es jefe. Quiere decir que si yo tuviese información de saber lo que va a pasar, y es muy fácil, pero no sabemos lo que realmente va a pasar. Entonces, con la información del pasado tratamos de minimizar lo que ocurre. Por eso decimos el monitoreo regional y las alertas para tratar de hacer todas las pautas que tiendan a minimizar que el virus nos afecte nuestra planta. Sobre eso es que decimos que hacer un manejo de sistemas productivos global. No dejamos nada afuera, absolutamente nada. Sí le damos más importancia a una cosa y a otra pauta de manejo. Le damos mayor peso, queremos decir, cuál es la que no puede estar ausente jamás. Empecé, por ejemplo, con genética. Sobre eso vamos sumando todas las otras. Entonces, en eso planteamos esta idea de pirámide. ¿Cuál es la número uno? La número uno es genética. Genética es principal. Tienen que ser materiales que sean tolerantes o resistentes. Si me pongo material susceptible, ya voy a tener muy débil mi cimiento sobre lo que voy a construir mi manejo. Sobre eso, tengo que ver cómo manejo las fuentes de inóculo a nivel regional. En esto no es únicamente lo que haga en mi lote o en mi campo, la región tiene que trabajar. Recuerde que estos insectos pueden desplazarse, entonces no solamente pasa lo que haga yo en mi lote. El monitoreo de vectores, saber cómo viene mi población, más elevada, menos elevada que otros años. Sobre eso voy a ver cómo se va a comportar mi genética. ¿Para qué? Para no castigarla o sobrevaluar la genética de que estoy teniendo. Manejar la fecha de siembra, como lo mencionamos. Después sobre eso veo el manejo agronómico adecuado, que va a estar englobado siempre para maximizar la producción. Sobre eso veo cómo manejo los vectores con protector de semilla. Fíjense, el protector de semilla lo pongo recién en el 6º lugar. Planteo todas las otras pautas para que realmente ese se exprese. Si no, no se me va a expresar en el manejo. Sobre eso, el control biológico, que no quise hacer hincapié porque es un mundo, pero nunca hay que dejar de tenerlo en cuenta e integrarlo porque ayuda a mantener poblaciones bajas, y esto está antes del control químico por aspersión. Esa es mi última pauta de manejo que tengo que hacer. En esto que, de esta manera, queremos tratar de hacer un manejo integrado de la enfermedad y todos los años tratar de mejorarlo. Con esto era un repaso y tratar de dar algunas pautas que quisimos junto con Roberto Rossi, Tino, y yo, Roberto Peralta, me conoce por Beto, de cómo enfrentar las campañas, las virosis, y que nunca se acaban, que todos los años tenemos que estar pensando en ellas y todos los años tenemos que estar actuando sobre ellas. Perfecto, ¿No? Buenísimo. Muchas gracias y estamos ahora disponibles para empezar el intercambio con preguntas.
Bueno, gracias a los especialistas por las presentaciones. Vamos a dar paso a las preguntas que se formularon en el chat por parte de nuestros participantes. Y arrancamos. Un segundo. Dice Víctor Sánchez, ¿en qué zona se colocan los huevecillos de Dálvulus? Esa sería la primera pregunta. Principalmente en las hojas y en el embés. Van a encontrar citas bibliográficas que lo pueden hacer también en tallos o en el mismo cogollo, pero a veces hay proporciones. Principalmente lo ponen en las hojas expandidas y principalmente en el embés. También se puede encontrar en el as, se puede encontrar en cualquiera de los lugares. ¿Por qué planteamos esto? Principalmente versus las ocasionales. Porque nunca se puede ser tajante, y hago un parangón aquí con Diatraea sacharalis. Diatraea sacharalis es barrenador del tallo acá en Argentina, que siempre se planteaba que estaban en las hojas en el embés. Hubo una región, un año, con altísimas temperaturas, que el 100% de los ovipostulas hacían en el tallo y abajo. Algo rarísimo. Pero ocurrió ese año y todos los monitoreos me llevó a grandes errores de diagnóstico. Entonces, la mayor probabilidad de que aquí quien quiera encontrar huevecillos lo va a encontrar con lupas de mucho aumento, principalmente en las hojas expandidas y en el embés. Pero también puede estar en tallos o en el cogollo. Listo, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál consideran sería el umbral de control, hablando de números de insectos adultos por planta, sugerido para Dálvulus mairis? O por el contrario, ¿consideran un manejo de aplicación calendario en algunos momentos de desarrollo del cultivo de maíz? Es compartida, pero vamos a decir. Bueno, ahí ya nos metemos en una discusión casi, hasta se podría decir filosófica. No estoy de acuerdo personal, y esto lo digo a modo personal. Del control químico debe obedecer únicamente a un umbral. Creo que es un gran error, y esta plaga más todavía. El control químico debe ser acompañado de todo el resto, y de acuerdo a todo el resto como venga, decido bajar población para bajar la afección. Al ser algo indirecto, y encima sabiendo que es propagativo o multiplicativo, no puedo decir con qué población dejo de tener infección viral. Entonces puedo cometer grandísimos errores si yo digo un valor, y con eso me soluciono de no tener afección. Son todas pautas para tratar de bajar la afección. Entonces, no creo que haya un umbral para decidir un control. Tiene que ser sí o sí el control químico acompañado de todo el resto, y al último decir, miren, hay una alta población, decido ayudarlo bajando la población, no en base a un umbral. Entonces, no creo, porque ¿qué voy con esto? Todo lo que he estudiado de umbrales, de Dálvulus mairis, que he estudiado, ninguno llegan a un único valor, porque todos los modelos matemáticos se hacen en una situación particular, que al año siguiente me cambia la situación y me va a cambiar el umbral. Entonces, lo tengo que ver en conjunto, justamente por eso, porque todos los años cambian. Sí. Y creo que, como para complementar, creo que Beto también lo contó al principio y lo hizo bien claro. Es decir, la presencia ya de un vector causante de enfermedad o no, depende del momento y depende si está infectado, si tiene el espiroplasma o tiene la virosis, ese vector. Entonces, al tener porcentajes distintos y al manejar poblaciones, es muy errático manejarse con un umbral por población, que además tenés que saber qué porcentaje de esa población esté infectada o no. Por ejemplo, lo que dijo recién me recordó un detallito. Si yo hice un excelente manejo de malezas en toda la región y bajé todos los hospedantes que tenía, yo le dije que lo que hice de bibliografía es que el 10% de esa población tiene el virus o tiene el micoplasma. Y si hice un excelente manejo del hospedante alternativo y la población que me hace pico tiene un 2% de virus, a diferencia de que el 10% se habla de lo común, ya es un manejo que el control químico no es lo mismo un umbral para una población infectada del 2% que una del 10%. O hago al revés, dije que todos adquieren el virus y tengo altísima carga. ¿Qué umbral manejaría? Entonces no podemos plantear un número único para decir cuándo intervenir químicamente. Ok, muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Después de realizar el tratamiento de semillas con ingrediente activo Y, ¿es factible realizar el primer control de vector con el mismo ingrediente activo Y? ¿O es mucho más eficiente realizar rotación? Ahí
Yo lo que sí haría, aplicaría el mismo ingrediente activo, de ser posible, si lo pienso desde el punto de vista de la resistencia. La resistencia a los insecticidas es todo un tema aparte, algún día se lo tocamos, que es el manejo a largo plazo. Pero para entender bien grosero, la resistencia es algo heredable. Si es algo heredable, será en la próxima generación. Cuando se habla de pautas para evitar resistencia, tengo que cambiar activo, que creo que eso iba a ser la pregunta, para evitar resistencia. Pero si aplico el mismo activo, el mismo mecanismo de acción, en la misma generación, no importa. Entonces, cuando estoy aplicando el insecticida, y si quiero bajar vector, tengo que utilizar el mismo insecticida porque estoy dentro de la misma generación que, como dije, es de 29 días y la plaga, el adulto vive 50 días. Pasado ese periodo que le llamamos ventana, sí es recomendable cambiar del mecanismo de acción para evitar lo que es la resistencia. Ok, muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Para pruebas bajo condiciones controladas, ¿conocen tiempos de adquisición, latencia y transmisión de achaparramiento con Dálvulus? A ver, conocerse sí están publicados en distintos trabajos y hay distintos promedios. El problema de eso, de nuevo, que también tiene que ver mucho con respecto a la genética del material en el cual se está utilizando. Pero sí están. A ver, estoy pensando como para pasarles algún ejemplo o buscar algunas de las publicaciones. Pero si no, después específicamente puede pasar el mail y podemos pasar los datos específicos. Ok, listo. Otra pregunta. Cuando las plantas tienen síntomas, o sea, las clorosis, esa longitud de color atrae a más vectores. Pregunta, ¿se puede disminuir la propagación si se realiza aplicaciones foliares para cambiar el color de las hojas? Aplicaciones de magnesio o nitrógeno, pone como por ejemplo. Bien, a ver, no sé si el color de la hoja, sí hay trabajos, hablando principalmente de la nutrición, de micronutrientes, obviamente que, como lo dijo Beto, que no tengan que faltar nunca los macronutrientes, porque sí, una planta deficitaria tiene menos respuesta por sus defensas, pero también los micronutrientes que hacen que las células que trabajan en las paredes celulares, calcio, magnesio, boro, que hacen que las células estén más turgentes, tengan mayor complejidad para la penetración de un insecto, que estén en mejores condiciones, sí tienen un impacto en que la infección sea menor. Ahora, el color específico así, no lo sé, no he leído nada tampoco de eso. No tengo mucha información tampoco al respecto. Sí, que sabemos que los insectos se pueden ver en dos gamas de colores, digamos, ven el infrarrojo y también el ultravioleta. Y es muy importante entender eso, porque son gamas que nosotros no vemos. Entonces, a veces creemos que es el color que nosotros vemos lo que los atrae y es distinto. Entonces, sabemos que, por ejemplo, el amarillo los atrae, pero ellos lo ven distinto al amarillo. Entonces, dentro de las tonalidades verdes, no sabemos si se ve más atraído por, no de la tonalidad verde propiamente dicha, o por el infrarrojo que emite el cultivo distinto. Y el infrarrojo ese no solamente varía entre híbridos, sino varía también de acuerdo a los años por el nivel nutricional e hídrico del mismo material. Entonces, es bastante complejo decir que por una clorosis me va a atraer más. Puede que sí o puede que no. Es muy errático eso. Ok, listo. Muchas gracias. Vamos a otra pregunta. ¿Hasta qué etapa fenológica recomiendan hacer el control con insecticidas? No, lo que se habla, lo que está en distintos trabajos es hasta B8, ¿sí? B8, que es la capacidad que el cultivo va a generar mayor capacidad de defenderse, ¿sí? Y va a tener menor afección. Si mientras más temprano llegue, mayor capacidad va a tener y más tiempo de replicarse, tanto virus como el molicute, y va a generar más síntomas. Por eso, mientras más temprano es la protección, mejor. Hasta B8, B10 es lo que normalmente la gran mayoría de trabajos muestra que la respuesta es realmente muy importante. Después de eso, ya no, porque también la infección de los vectores y los síntomas que va a causar después de eso va a ser también menor. Entonces hay una sinergia en eso. Sobre eso, muchísimo hincapié. No se puede plantear un control químico por aspersión si no tenemos cura semilla.
El momento más susceptible que tiene el cultivo es cuando más pequeño es, y se va el cultivo mismo, más allá de la genética. Acá, independientemente de la genética, la tolerancia depende del tamaño de la planta. Mientras más grande la planta, más tolera. Entonces, si yo no hice un cura semilla, por más que después en cuarta hoja haga aplicaciones, dejé que se inoculara la mayor cantidad de virus en la etapa más susceptible. Entonces tiene que ser sí acompañado con cura semilla. Y sobre eso, saber que cuando el cura semilla pasada B2, B3 ya me abandonó, a partir de ahí tengo que ver cómo hago un programa de control químico, que me abandone el cura semilla, que es cuando empieza a ver los primeros vectores en alguna planta que van sobreviviendo. Eso se ve fácil en el campo y ahí decido haciendo los controles. Sobre eso, evaluar la persistencia de insecticidas para no estar todas las semanas aplicando. Entonces, lo mejor es ver cuáles son los insecticidas, los persistentes, cuánto me duran y cuánto tienen los controles eficaces. Por eso justamente era la idea de lo que estuvimos planteando hasta recién, es no pensar solamente en una o en esa aplicación, sino decir qué es lo que venimos haciendo, cómo es la genética, cómo es el tratamiento en semilla, cómo hacemos el monitoreo, qué información regional hay, si hay vectores, si sabemos que están infectados o no, si estamos en una curva de crecimiento o exponencial, o por esa fecha hay mayor cantidad de vectores, y bueno, si hay que estirar hasta ese momento la última aplicación o la toma de decisión, sería hasta un B8, B10, en los cuales ya sigue habiendo respuesta. Más de eso después no. Ok, listo. Vamos con 2 preguntas más. Cuando en un país hay 2 épocas de siembra, por obvias razones, cuando siembra el 90% del área, hay menos incidencia de virosis que cuando se siembra solo el 10% del área. Y si confidencialmente el 90% es en la época lluviosa y el 10% es el de la época seca, ¿es verdad que estos vectores, las infestaciones son más altas? Sí, en la época es así, se va a dar así porque colabora una mayor expresión del vector, a que se multiplique más y se exprese más. Ok. Muchas gracias. Vamos con una pregunta más para cerrar este espacio. ¿Con qué frecuencia puede romperse la tolerancia y o resistencia de un cultivar a los virus en términos de nuevas variantes del patógeno? Muy difícil decir un tiempo. Están haciendo preguntas bastante específicas con respecto a tiempos. Y los tiempos en esto, bueno, creo que lo estamos viviendo y creo que hice el parangón todo el tiempo con COVID. Es muy difícil de saber específicamente los tiempos cuando depende de poblaciones, y depende de poblaciones de vectores y poblaciones de agentes patogénicos. Puede ser que se generen mutaciones, puede ser que no, puede ser que haya variantes, puede ser que haya alguna recombinación, pero eso no está dado específicamente por el tiempo, depende principalmente de la población. Como les decía Beto recién, puede haber años de mucho, puede haber años de muy baja, y eso va a generar mayor presión o menor presión, mayor replicación y menor o menor. Entonces, aventurarme a decir un tiempo, me parece que no, yo por lo menos no lo haría. Sí, sobre eso lo que sí debe exigir el productor es que el semillero le tiene que dar esta información del material que le está vendiendo, cómo se comporta a determinada virosis, a determinada enfermedad, cómo se comporta, por ejemplo, el micoplasma, cómo se comporta al achaparramiento por MDB. Entonces, esa información tiene que estar por parte del semillero para saber dónde me estoy enfrentando, cómo estoy manejando, y para ver también el semillero retroalimentarse en el caso que vaya quebrando la resistencia del material genético. Entonces, esa información tiene que ser un feedback constante entre productor y semillero. No se puede cortar nunca. Y lo tratamos de plasmar al principio cuando decimos, estas son 2 patas muy grandes. Todo lo que se hace con la generación de la semilla, la información que se genera y se disponibiliza también a los productores, y todo lo que hace el productor y el técnico a campo para, a su vez, ver de manejar esa genética y ver que entre los dos dure más tiempo todo lo que se está trabajando. Ok, listo. Muchas gracias por las respuestas. Las preguntas pendientes las estaremos enviando en su momento, ¿sí? Entonces, vamos ahora, continuemos con el concurso. Recuerden que al principio de este entrenamiento les pedimos que pusieran atención a la pantalla. Llegó el momento de la verdad. Veamos quiénes estuvieron realmente atentos. Mande su respuesta junto con su nombre y su correo electrónico en el chat en este momento. Por favor.
Manden sus respuestas. Recuerden la dinámica de este juego. Iban a aparecer virus a lo largo de la presentación de nuestros especialistas. Ustedes tenían que tener en cuenta cuántas veces aparece este virus, colocarlo en el chat. Al lado va su nombre y su correo. Vamos, siguen llegando los mensajes. Solamente para las personas externas del equipo Syngenta, nuestro equipo Syngenta no puede participar. Y los disertantes tampoco. Los presentadores tampoco. Vamos, vamos. Siguen ingresando las respuestas. Los 10 primeros en responder claramente, correctamente, serán nuestros ganadores. Somos 27. Me avisan, por favor, yo estoy pendiente. Yo creo que ya, Olger. Listo. Porfa, ¿me ayudan? Sí, pero ayudan? ¿tienes por ahí el número? Hola, sí. Hasta ahorita tenemos la respuesta correcta. Digo, gracias a todos por participar. Ahí tuvimos algunos problemas técnicos, debo decirles, pero sí se vieron un número muy claro de virus que aparecieron durante el webinar. Fueron 5. Fueron 5 veces las apariciones del virus. Entonces, sí tenemos hasta el momento quienes sí atinaron a la respuesta fueron Daniel Barrera, fueron Jan Ramírez,
Caterín, Miguel Ángel, Jorge Sánchez y Ernesto Yulen. Ernesto, tú le mandaste ahí tu correo, ok, perfecto. Son los únicos que acertaron correctamente a lo que fue el número exacto de apariciones del virus. Así que ellos se van a llevar este premio y no sé, Olger, si quieres compartirlo. Sí, claro, ganaron una tarjeta Amazon Prime para disfrutar lo mejor en cine y series. Muchas, pero muchas felicitaciones a nuestros participantes. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro webinar. Recibirán una encuesta para que ustedes puedan calificar este espacio y puedan brindarnos recomendaciones sobre temas que sean de interés para ustedes. Gracias y feliz tardes. Gracias. Y nada más recordarles que el premio lo van a recibir vía correo electrónico, así que no se preocupen. Ahí estarán recibiendo su gift card. Es correcto.